¿Eres o alguna vez fuiste miembro del Partido Comunista? Una pregunta bastante directa, discriminatoria y que puede intimidar al entrevistado. Esta era la manera en la que el Comité de Actividades Antiamericanas abordaba a aquellas personas que fueron acusadas en esa cacería de brujas, que se generó entre finales de los años 40 y 50 del siglo XX. Sí, así como suena, una cacería de brujas, que tiene como sinónimo cacería de comunistas en los Estados Unidos. Aquellos que se rehusaban a cooperar podían quedar presos, despedidos y colocados en una lista negra. Su principal precursor fue el senador republicano Joseph McCarthy. Su apellido fue tomado para darle un nombre a ese periodo. De allí nace la palabra macartismo. Este se convierte en una forma sencilla de generar un pánico y paranoia alrededor de un enemigo que podía ser cualquier persona que el gobierno quisiera. En este video abordaremos un breve resumen de cómo se origina el macartismo, el impacto que tuvo en el cine y cómo el gobierno se mete en Hollywood para propagandizar esa persecución. Fueron varios los actores, directores y guionistas que colaboraron con el gobierno, y por otra parte, aquellos que decidieron permanecer firmes a sus convicciones y pelear por sus derechos civiles, como los famosos 10 de Hollywood. También analizaremos algunos films de la época y la influencia que tuvieron en este contexto histórico. Luego, brindaremos nuestra conclusión de esta ola de persecución que destruyó miles de vidas y carreras en este terrible periodo. Es importante conocer el contexto histórico de esta época. El 2 de septiembre de 1945 se ponía fin a la Segunda Guerra Mundial, que había enfrentado a diversas potencias democráticas como Francia e Inglaterra, con países de corte fascista como Italia o Alemania. Tras el conflicto, la Unión Soviética, liderada por Stalin, que había luchado al lado de países democráticos, avanzaba derribando gobiernos de la Europa del Este, imponiendo un régimen político basado en su propaganda comunista. Berlín había quedado dividido en dos tras perder a Alemania en la guerra. Desembocaron en la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría ocupó el lugar de una imposible confrontación y durante décadas ambos sistemas sostuvieron un pulso librado hasta los más alejados confines del planeta. Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando la Unión Soviética empezó a experimentar con la bomba atómica en 1949. Este hecho marcó un punto de inflexión en las relaciones de ambos países. Ya que hemos entrado en contexto, debemos saber lo que ocurría en el cine en aquel periodo. Antes de la irrupción del Comité de Actividades Antiamericanas, durante la década de los 30, el cine realizado en Hollywood en su mayoría se dedicó a denunciar las injusticias sociales. En el cine americano surgieron cineastas inquietos que pretendieron indagar, a través de diferentes géneros, desde la comedia al cine negro. Uno de los primeros fue Charles Chaplin, quien con Modern Times 10, una demoledora sátira sobre el trabajo industrial y las duras condiciones laborales de los obreros bajo el sistema fordista, exponía su visión de lo que era la esencia del capitalismo, la explotación del proletario por parte de empresarios sin escrúpulos. Franklin Roosevelt, quien ocupará la presidencia del país en 1933 a 1945, también una buena parte de la producción cinematográfica americana de los años 30 demostró una aguda sensibilidad hacia los problemas sociales y políticos de esa década. El control sobre Hollywood, la casa de brujas. Donde una nación que se proclama como la tierra de la libertad y esperanza, irónicamente ataca a las personas que expresan opiniones diferentes a las propuestas por el supuesto patriotismo, 1950 se volvió uno de los periodos históricos más peligrosos para las personas con algún tipo de influencia pública con ideas revolucionarias. Esta casa de brujas, propuesta para eliminar las amenazas expuestas subliminalmente al público, causó más afecciones a los acusados y al espectro político del país que bien a la persona común. McCarthy declaraba comunista a las personas que poseían cuadros de arte moderno, un círculo de amistades multirracial, o que firmaban peticiones en contra de bombas nucleares. Muchas personas fueron encarceladas o añadidas a la lista negra del desempleo. Los importantes por destacar fueron Adrian Scott, Edward Dmytryk, Herbert J. Biberman, Samuel Ornick, Ring Gardner, Albert Mouth, Alva Bessie,
Lester Cole, John Howard Lawson y Dalton Trumbo, a quien mencionaremos más adelante. Ellos fueron conocidos como los 10 de Hollywood, y así como ellos, hubo muchos que se enfrentaron a los juicios anticomunistas que terminaron desempleados hasta que abandonaran su pensamiento comunista o en prisión por su falta de colaboración. Preocupados por el impacto de la mala prensa que esto podría generar, los grandes estudios iniciaron el rodaje de todo un ciclo de películas anticomunistas. Entre estas se encuentran El telón de acero, The Red Danube en 1949 de George Sidney, Peking Express en 1951 de William de Trelew y Diplomatic Career en 1952 de Henry Hathaway. El caso más paradigmático es el de Dalton Trumbo. Aunque era uno de los nombres que aparecía en la lista negra y que estaba aparentemente vedado en la industria norteamericana, siguió trabajando bajo múltiples nombres falsos, seudónimos con los que cobraba una tercera parte de lo que ganaba con anterioridad. Elia Kazan. Un breve recorrido alrededor de su vida y Kazan el delator. Elia Kazan nació en Estambul el 7 de septiembre de 1909, en el seno de una familia de ascendencia griega. Pronto, en 1913, emigró junto a sus padres a los Estados Unidos, lugar en el cual residía su tío, que había hecho una próspera carrera como comerciante de alfombras en Nueva York. Con 21 años ingresó a la Universidad de Yale para estudiar arte dramático, y 2 años más tarde comenzó a desempeñar todo tipo de trabajos en el Group Theater hasta que desapareció en 1941. Fueron años relevantes para la carrera de Kazan, quien había fundado en 1947 el Actors Studio, junto con Robert Lewis y Sheryl Crawford, un centro de formación que alcanzó con el tiempo un gran prestigio internacional. Sin embargo, también en este periodo vivió el peor momento de su vida, cuando el 10 de abril de 1952 se presentó ante el Comité de Actividades Antiamericanas para delatar a varios de sus compañeros de profesión. Poco antes, había conseguido con Pánico en las calles, 1950, hablar con todo tipo de sugerencias sobre lo que suponía la iniciativa conocida como la Casa de Brujas, que emprendió el senador Joseph McCarthy. La actitud delatora y las acusaciones de Kazan sentaron mal dentro de la sociedad artística de Hollywood. Jamás se le perdonó por ello. Significativo para el caso es que una buena parte del público que estaba presente cuando a Kazan se le otorgó en la ceremonia de 1999 un Oscar honorífico en manos de su discípulo Martin Scorsese, no se levantara de su asiento ni aplaudiera tras la aparición del ya anciano y emocionado Kazan. Era un ejemplo más, décadas después, de la estigmatización del macartismo impuso en Hollywood. La justificación hecha película, La ley del silencio. Tras años después de sus declaraciones contra sus antiguos compañeros ante el Comité de Actividades Antiamericanas, Elia Kazan estrenaba uno de sus mayores éxitos cinematográficos, La ley del silencio, por el cual ganó el Oscar a Mejor Director. La ley del silencio es una película llena de controversia debido al mensaje de Kazan sobre la historia de la lucha de los obreros portuarios de Nueva York. Con la ayuda del literato Bud Schulberg, quien también colaboraría con el comité de McCarthy, se centraron en convertir en héroe a un delatador, cambiar la figura del chivato proponiéndolo como un modelo o ejemplo de conducta para la sociedad. La película, protagonizada por Marlon Brando y F. Maurice Sand, se relata en los muelles de Nueva York, en la cual se muestra la corrupción y opresión en el seno del sindicato y también el silencio forzoso al cual están sometidos los obreros.
La película comienza con la muerte de Joey Doyle, el cual es asesinado por romper el silencio tras un cansancio ante la explotación y opresión del sindicato ante los trabajadores, liderado por el temible Johnny Friendly. Terry Malloy, un exboxeador que trabaja para Friendly, es el encargado de tenderle una trampa a Doyle, convenciéndolo de que suba a la azotea de su edificio para que sea empujado al vacío y muera. Esto genera dudas en Malloy, presentando conflictos éticos en él, de si el silencio es lo más conveniente o si romper esto para que la corrupción y constante violencia acabe. A lo largo del film vemos el mensaje de Kazan en grandes monólogos del sacerdote Barry, en el cual habla sobre el conflicto ético de la omerta y cómo el hecho de guardar silencio de malas acciones te hace parte de ella. Esta película expresa su punto de vista de lo ocurrido en las declaraciones que hizo ante la comisión, donde delató a varios de sus compañeros. Kazan llegó a ser llamado traidor y chivato por muchos, pero demostró que el silencio ante las malas acciones no es la acción apropiada, ya que te hace partícipe. Espartaco en 1960, el fin del Blacklist. Espartaco nos remonta al año 73 a.C. Espartaco es un esclavo de las minas y, descontento con la situación, decide rebelarse contra los soldados que lo vigilaban. Por ello, acabará en una escuela de gladiadores que dirige el civilino Lentulo Batiato. Trumbo, en este film, da un mensaje y discurso basándose en lo sucedido con él y otros colegas, poniendo la perspectiva de Espartaco, un personaje que quiere la libertad de él y sus semejantes. Las ideologías de Espartaco ante el imperio también representan los principios marxistas de Trumbo. Las alusiones a McCarthy se representan en Craso y su ayudante César. Estos muestran un amor desmedido hacia Roma, así se hace alusión al patriotismo de McCarthy y su ideología de proteger al país del comunismo. También se muestra cómo César no quiere dejar escapar a Espartaco y su ejército de esclavos, ya que esta situación se extendería por todo el imperio. Vemos cómo Trumbo hace un paralelismo casi exacto de McCarthy con estos personajes y el imperio. En la postproducción, Douglas sabía que Kubrick quería atribuirse el guión. Douglas, poderoso públicamente, se opuso a la exclusión de Trumbo, y cuando el nombre de este apareció en los créditos, la lista negra de Hollywood fue definitivamente cancelada.